Con mucha alegría seguimos poniendo la mañana en camino y con mucha alegría volvemos a recibir aquí en nuestro micrófono, esta vez en formato y plataforma Zoom, al doctor en Ciencias Biológicas, virólogo, investigador, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Pone la mañana en camino, Santiago Mirazo. Buen día y bienvenido, Santiago. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto acompañarte a ti y a la audiencia. Muy buenos días. Nos, nos da mucha alegría que te sumes a nuestro programa. Creo que estás un poquitito bajo de volúmenes, lo digo para que o lo manejes de la máquina Bueno, o desde la emisión de aire nomás. Santiago, querido, hace un año hubo un acontecimiento que obviamente oficia como mojón, ya que se instaló la emergencia sanitaria en nuestro país, un poco siguiendo el rumbo que otros países habían hecho antes y que después otros países harían después. No sé qué impresión desde tu condición de académico, de científico tenés, pero a mí me da la sensación que cuando esto arrancó, en Uruguay tuvimos la impresión de que en el arranque la íbamos a pasar peor de cómo, desde el punto de vista sanitario exclusivamente, la terminamos pasando, pero también tengo la convicción de que todos, probablemente mucho en la Tierra, pero ahí no me animo tanto, también teníamos la convicción de que iba a terminar antes, ¿verdad? Que imaginarse que en el verano íbamos a estar todavía en este asunto ya resultaba un tanto osado. Bueno, ya hemos cumplido un año y los peores números de pandemia se dan justamente en este momento. Quisiera, primero que nada, la reflexión, sí del académico, sí del docente, sí del científico, más también la del padre, la del esposo, la del ciudadano, la del hincha de fútbol, etcétera. eh, sí, estamos muy cansados, ¿no? Estamos muy cansados. Realmente eh, esta pandemia, cuando comenzó allá por los primeros anuncios, los primeros atisbos de que se iba a complicar a nivel mundial, fueron por noviembre y diciembre. Y realmente que creo que ninguna persona y ningún académico, ningún especialista en el tema se imaginó la magnitud de lo que íbamos a vivir durante el 2020 y lo que estamos viviendo hoy durante el 2021. Es una pandemia que ha tenido unas particularidades muy especiales, que no se han visto en ninguna otra pandemia en la historia que haya descripción, con un comportamiento muy atípico y que ha llevado a que el mundo se paralizara durante el 2020 realmente y que todavía no tengamos la solución. Afortunadamente estamos en el camino de la solución, pero todavía no la tenemos y nos falta recorrer un largo camino para volver, si es que en algún momento volvemos a aquella vieja normalidad. Pero hoy lo que hay más que nada es cansancio, hay Uh -huh. desgaste, y eso se refleja claramente en los números. Uruguay tuvo una curva muy chata durante el 2020, que fue una de las pocas excepciones a nivel mundial, pero esa curva chata hoy la estamos pagando tiempo después, producto del cansancio, porque claramente la pandemia tiene que seguir su curso, la curva de contagio tiene que avanzar, y cuanto más se estira eso en el tiempo, el cansancio cada vez es mayor. Y me parece muy interesante para que nos ayudes a analizar cómo nos colocamos físicamente, emocionalmente, y por lo tanto todo eso va a terminar generando nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque este pico del que hablas, este momento con números peores, casos activos, alto número de fallecidos, CTI con números muy altos. Sin embargo, se da cuando el principio del fin, de hecho, ni siquiera podemos decir que se tiene a mano. Ya empezó a ejecutarse a través de la vacuna. Y soy de los que tienen la hipótesis, más allá de que algunos creen que porque empezaron las clases o porque los tambores y la fatiga, que todo juega un rol. Me parece que en esta película cada uno mira la parte de la pantalla que más le gusta o más le conviene. En todo caso, lo que sí me parece que está jugando un rol, casi te diría inevitable, es que
al tener las vacunas, al arrancarnos a vacunar, se produce como una idea, porque así nos lo han dicho, que estamos ingresando al principio del fin. ¿Eso pudo haber ayudado a bajar ciertas guardias? Sí, 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 sin duda, sin duda. Claramente, digamos, lo que aquí falló fue la libertad responsable. Más allá de las diversas actividades que se hayan abierto, que algunas influyen más o influyen menos, lo que más influye en la curva de contagio que hemos tenido fue un relajamiento general. Cada uno, como decías vos, Alejandro, se lo puede adjudicar a un sector en particular. Yo no me aferro a esa hipótesis, yo creo que es un relajamiento general de la población. A partir de septiembre, octubre del año pasado, ya se empezó a visualizar que esto se empezaba la curva empezaba a crecer como tendría que haber crecido. Ya, digamos. Hay que dejar claro, Alejandro, que estas son cosas esperables en cualquier epidemia. Las curvas de contagio son así. O sea, no estamos viendo nada que sea inesperado, que sea raro, que sea típico. Era lo esperable tener una curva de contagio de este tipo. Y claramente, sumado al relajamiento de las medidas personales que contribuyó al aumento de los contagios, fue la falsa sensación de seguridad que nos proveía la vacunación. La vacunación pasó a ser una herramienta más en la prevención, la más importante que tenemos hoy, la que nos va a sacar de esta historia, pero no es la única. ¿Sí? Hoy la vacunación es una de las herramientas que tenemos para tratar de achatar esta curva de contagio, pero siguen todas las otras medidas que son tanto o más importantes que la vacunación, en tanto la vacunación avance y hoy tenemos un 7% de la población vacunada, hay que subir más, pero mientras eso no suba, tenemos que nosotros seguir manteniendo las medidas y la única forma de llegar la curva de contagios. La curva de contagios, otra vez en Uruguay, está siendo liderada por gente joven. Y aquí entramos en una discusión respecto a qué medidas tomar. ¿Sí? Se han visto mucho en las redes, en los medios, mucha gente pidiendo medidas de restricción, mucha gente pidiendo incluso hasta lockdown, hasta cuarentena. Es muy delicado, realmente es muy delicado. Hay diversos factores que influyen en qué medidas tomar, cuándo. Hay factores económicos, hay factores psicológicos, hay factores. La entrada, las tasas de ingreso a CTI hoy es de acá, cada 100 activos entra 1,1, no aquel 3% de ingreso a CTI, quiere decir que las personas que se infectan son mayormente jóvenes. Entonces, A ver, repetí este asunto que luce como una novedad, ¿no? es interesante, digamos, ya lo hemos visto en Uruguay, digamos, a nivel global o en general, las tasas de ingreso a CTI es de un 3%. De cada 100 personas activas con la enfermedad, 3 ingresan a CTI aproximadamente. Hoy lo que estamos viendo es que cada 100 activos tenemos un poquito más de uno de ingreso a CTI, de tasas de ingreso a CTI elevadas, como para decir, bueno, la enfermedad se está trasladando a las personas ancianas, que son las que tienen mayor riesgo de letalidad. Entonces, como tenemos una epidemia circulando mayormente en personas jóvenes, si bien hay alguna medida, hay que ver muy bien qué medida tomar, porque podemos tomar medidas que no pueden tener ningún tipo de impacto en la baja de la curva. Entonces, hay que analizar muy bien qué medida tomar. Perdón que insista en esta materia, entiendo el concepto, pero necesito visualizarlo un poco más. Por ejemplo, en este enclave, ¿cuáles serían las medidas que pueden lucir como tentadoras, como auspiciosas, pero que vos entendés que podrían ser, en el mejor de los casos, inútiles? Por ejemplo, un cierre de todas las actividades durante 15 días, ¿sí? Como vivimos en marzo. Ese tipo de posturas, ese tipo de decisiones drásticas, podrían tener un efecto en el corto plazo, ¿sí? Pero claramente van a tener un efecto rebote apenas se abran las actividades. Decir, bueno, ¿dónde está el problema? Y con esos parámetros decir, bueno, la gente joven, la que más se contagia, ataquemos ahí, ataquemos ahí. A nivel escolar claramente no es el problema. Sí, de repente lo es la llevada de los padres de los niños a la escuela. Sí, a nivel de maestro tendrá que de repente ajustar alguna medida. Pero no es una medida general de restricción absoluta
Y para pedir medidas de restricción hay que tener muy claro cuál es el comportamiento de la epidemia, dónde están los casos, dónde está la letalidad, dónde está la mayor cantidad de brotes. Bien, en este contexto a mí me gustaría, aunque de esto se ha hablado bastante, ya que las vacunas ya son una realidad, bueno, o realidad aún incipiente, me refiero al volumen que necesariamente tenemos que alcanzar, pero al ser más de una vacuna la que se está ofreciendo o anunciando, me gustaría alguna opinión, ya sé que lo has hecho en otros lados muchas veces, a propósito de si uno pudiese elegir cuál debería elegir, o alcanza con la que, como te decían en casa cuando uno era chico, bueno, la que te toque, porque la que te toque va a estar bien, aludiendo a otros temas, por supuesto, ¿no? Y en ese contexto, a mí me gustaría que nos contaras qué está pasando con la variante que el COVID está teniendo, es decir, de la variante Manaos, pero cualquier otra que parece que está surgiendo como asunto nuevo del planeta, es decir, variantes que el propio COVID está teniendo y en qué medida nos vamos a estar vacunando por algo que quizás ahora ya tiene variantes que pueden agravar todo. ¿Dónde nos colocamos, Santiago, por favor? Bien, bien, excelente pregunta, Alejandro. Las variantes virales en este tipo de patógenos es lo esperable, es la norma, digamos. O sea, uno cuando ocurren las epidemias es esperable, uno puede sentarse a esperar que las variantes vengan. Eso es claro. Por suerte, tenemos hoy 3 variantes de preocupación solamente, y recalco el solamente, porque con los niveles de contagio que ha habido, tener solamente 3 variantes de preocupación es realmente es para quedarse tranquilo en ese sentido. Podría ser mucho peor, en mucha más cantidad. Tenemos 3, de las cuales una de ellas es la que genera más preocupación, que la variante sudafricana, que todavía no tenemos circulación en Sudamérica de esa variante. Y después existe la variante británica y la variante de Manaos P1 que tú recién mencionabas. Los estudios hasta ahora respecto a las vacunas, la única variante que ofrece cierta resistencia a la vacuna es la variante sudafricana, que ha mostrado que la infección con esta variante puede escapar un poco de la vacunación. Aún así, el efecto no es blanco-negro, ¿sí? No es que uno pueda infectarse completamente, tener un COVID grave aún vacunado con esta variante sudafricana. Pero sí la eficiencia de la eficacia de esta vacuna, de todas, se reduce un poco con esta variante sudafricana. Respecto a la variante británica, se ha visto que cualquiera de las vacunas que se van en el Uruguay, sea Pfizer, sea Sinovac, sea AstraZeneca, tiene un comportamiento muy similar con las variantes anteriores, respecto a la variante británica. Y respecto a la variante brasilera, los datos que hay de Pfizer, de Oxford y de Sinovac permiten sugerir que la vacunación con cualquiera de estas 3 vacunas va a proteger contra la variante de Manaos P1. Eso es lo que sabemos hoy. Y si bien no es una protección completa al 100%, como con la variante anterior, esa protección va a evitar un cuadro moderado o grave de COVID-19, que es lo que queremos lograr. Pero también es cierto de que si bien han aparecido estas variantes, la probabilidad de que aparezcan más variantes es alta, conforme Brasil está en la situación que está, con una circulación comunitaria extrema, y eso favorece la emergencia de variantes junto con relajamiento de las medidas. Son 2 componentes de un cóctel explosivo, ¿sí? Mucha circulación y pocas medidas de restricción. Eso hace que las variantes puedan emerger rápidamente. Hasta hoy no tenemos ninguna variante, incluso la sudafricana, que nos diga, bueno, tenemos que pensar en hacer una vacuna nueva. Entendido. Hasta hoy eso no ocurre. O sea, a ver si interpreto bien. Bueno, primera cosa sobre la que quiero hacer hincapié, pues ya lo hiciste en el arranque e insististe ahora sobre el asunto, me parece que podría ser muy bueno para la emoción de los ciudadanos, ¿no? Para los aspectos subjetivos. Tú estás diciendo que hasta ahora todo lo que ha ocurrido es, usaste este término, esperable. Es decir, que el virus se difunda es esperable. Que el virus encuentre variantes es esperable. Lo digo porque me parece que eso contribuye a frenar la siempre tan tentadora idea apocalíptica
de que esto está pasando, o porque fuimos los peores de la clase, o porque no nos han dicho todo, o porque alguien pretende hacernos mal, ¿verdad? Me parece justo Sí, establecerlo en esos sí, términos. sí, es exactamente así. Todo lo que hemos visto de este COVID-19, de este SARS-CoV-2, algunas cosas no fueron predichas, cómo se comportó, pero eran esperables, ¿sí? Una cosa es que uno no sepa cuándo va a pasar o de qué manera va a pasar, pero sabe que va a Claro, pasar. bien. Entonces, sabemos que va a pasar esto, no sabemos en qué medida, podemos ser esperable más variantes, más complicadas. El virus se podría haber atenuado a lo largo del tiempo, y sin embargo las variantes que surgieron fueron de mayor transmisibilidad. Eso generó una preocupación extra, pero aún así fueron comportamientos que estaban dentro de lo previsto para una epidemia con un patógeno respiratorio como este. Y en ese contexto, lo que me da cierta, entre comillas, tranquilidad es que estas justamente variantes, y en particular la de Manaos porque está más cerca y uno puede presumir que hay más chance que se nos arrime a nosotros, la británica de la que hablaste, la sudafricana que luce como la más complicada, no significa que, yo me vacuné, pero como vino esta variante, es como si no hubiese hecho nada. Ni por asomo es ese escenario, ¿no? No, 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 al contrario, al contrario. Una de las formas de evitar que las variantes se propaguen y que surjan nuevas variantes es con la vacunación. Es con la vacunación. Hasta ahora, ninguna de las vacunas, digo hasta ahora porque siempre puede ocurrir, hasta ahora ninguna de las vacunas que tenemos circulando en Uruguay de aplicación obligatoria, no hemos tenido en ningún caso variantes que escapen a la vacunación. Digamos, tenemos con vacunas muy antiguas, diseñadas hace muchos años y no se han modificado. La única que se ha modificado es la de la gripe, que se modifica anualmente, pero no es que el virus escape a la vacunación. ¿Sí? El virus varía y por eso es necesario actualizar la vacuna. Pero, por ejemplo, la vacuna de sarampión, la vacuna de rubiola, papera, son vacunas muy viejas y el virus no ha encontrado forma de escapar a esa vacuna. En el caso de SARS-CoV-2, la forma que tenemos de evitar que nuevas variantes surjan es ponerle un freno inmunológico, es decir, poner una barrera de anticuerpos, que es la vacunación. O sea, lejos de decir, bueno, como hay variantes nuevas, no me voy a vacunar porque no va a servir, al contrario, va a servir para que esas variantes no puedan volverse dominantes y puedan complicar la situación. La vacunación, como les comentaba hace un rato Alejandro en la audiencia, la única complicada es la sudafricana, y aún así, en una persona vacunada que se infecta con la variante sudafricana, no va a tener un caso grave de COVID-19. En todo caso, tendrá un cuadro leve. ¿Sí? Ahí va. A ver si lo resumo bien, Santiago querido. Si te tiene que agarrar un COVID con variantes, el peor, el que menos, mejor dicho, si te tiene que pasar algo, que no te agarre el COVID. ¿Estamos? Si te tiene que agarrar uno, es el que hemos conocido, y ojalá te agarre vacunado. Exacto. Pero si te tiene que agarrar una variante, mejor que no sea la sudafricana. Pero si te agarra la sudafricana, si estás vacunado, va a ser mucho mejor que si no estás. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Es así. Es clarito. Es así. No hay opción. Si te infecta una vacuna P1, una variante P1 brasilera, una variante británica, con las vacunas actuales, en el 95% de los casos no va a haber un cuadro clínico de COVID-19. Punto. Es así, una eficacia del 95%. Y si te toca infectarte con la variante sudafricana, probablemente tengas un caso moderado o leve, pero en ningún caso va a haber un caso grave clínico de COVID-19, aún con la variante sudafricana. Esa es la potencia de las vacunas. Porque además, Alejandro, la vacunación genera dos tipos de caminos de protección. Por un lado, los anticuerpos, ¿sí? esa respuesta humoral, que es lo que se mide cuando se mide la eficacia de las vacunas. Cuando decimos que la eficacia de las vacunas contra la variante sudafricana es menor, es porque la vemos a nivel de anticuerpos. Sin embargo, la otra pata de la inmunología, que es otro componente, que son las células citotóxicas,
esa respuesta inmune se mantiene prácticamente incambiada, sea cual sea la variante. Es decir, que a pesar de que tengamos menos anticuerpos, tenemos un plan B para complementar esa respuesta inmune. Por eso es esperable que todas las vacunas protejan en mayor medida con las variantes que tenemos hoy circulando. Santiago, nos quedan 2 minutos, así que te pido reflexiones de 1 minuto para estos sendos comentarios, a cuenta de más, que lo proyectaremos, lo concretaremos más temprano que tarde. Cuando esto arrancó, uno de los paradigmas en los que se apoyaba la información era que esto en particular afecta y fragiliza a los ciudadanos de mayor edad, a los más viejos, a los más veteranos, ¿no? Y estaba todo el argumento, cuídate por la abuelita y todo eso. Primero, ¿qué tan vigente sigue siendo esto ahora? Y la otra cosa que acompañaba era, el gran problema que tiene este asunto es la saturación de los servicios sanitarios, y muy particularmente el CTI, ¿verdad? Como el verdadero problema. ¿Cómo estamos con esos 2 paradigmas 1 año después? Bueno, respecto al primero, eso sigue siendo así. La letalidad, es decir, la tasa de muertes por cada infectado es bien alta en personas ancianas, se eleva incluso hasta un 20%. Eso sigue siendo así, es una enfermedad de alta letalidad en personas ancianas o con comorbilidades graves. Eso sigue siendo así. Lo otro también sigue siendo así. El gran problema de este virus es su contagiosidad en poco tiempo. Esto hace que los sistemas de salud puedan colapsarse rápidamente. Afortunadamente en Uruguay, lo que hemos visto hasta ahora es que los servicios de salud, CTI, no se han visto absolutamente estresados en la medida de otros países. Entonces, eso permite con cierta reserva, dejar a la epidemia flotar un poco más, ¿sí? Y no implementar medidas de restricción que tengan otros impactos. Pero claramente el problema de este virus es su contagiosidad y el peligro de saturar los sistemas de salud. Hoy, a esta fecha, el 15 de marzo, el único departamento que está bastante complicado respecto a la saturación es Rivera. El resto del país, promedialmente, estamos en la mitad de ocupación de camas. Eso permite tomar medidas diferenciales dependiendo del departamento, y en otras zonas donde está más estable la situación, dejar fluctuar un poco más la epidemia. Pero claramente el peligro de este virus es la saturación del sistema de salud y sobre todo el estrés del sistema de salud respecto al personal, respecto a los insumos. Ese es el principal problema, Alejandro, sí. Santiago, muchas más preguntas tengo para hacer, pero no me queda tiempo, así que ameritarán próximos encuentros con tu gentileza y tu generosidad habituales, ¿sí? Será un placer, Alejandro, acompañarlos. Gracias, mi querido. Nos ayudó a poner la mañana en camino el doctor en Ciencias Biológicas, Santiago Mirazo, de la Universidad de la República.